temprano de la hora, así que vamos a esperar. Recién estuvimos tomando exámenes finales. Buen día el otro Tomás. Buen día, ¿cómo están? Buen día, Analía. ¿Cómo están, Noemí? María de los Ángeles, todos. Victoria, Maribel, Ezequiel, Magdalena, Lucas, buen día a todos. Muchas gracias por saludar, muy amables. ¿Cómo vienen? ¿Cómo vienen con los estudios? Yo muy bien, Facundo, bien estoy. Cansada porque estoy desde las 8 tomando exámenes. Así que, buen día, Maite. Pero bien, estoy muy bien. Hoy nos toca comenzar un tema nuevo, que es el tema 9 de nuestro programa, que, buen día, Alessandra. A ver, ¿quién me dice que está con su papá internado? Buenos días. Uy, Raúl, qué mala suerte. Dios quiera que salga bien. ¿Está con COVID, Raúl? Yo justo hoy me voy a ver si lo llevo a mi padre a vacunar a Güemes, porque no conseguí turno por acá. Dios quiera que salga adelante, Raúl. Bueno, chicos, vamos a esperar 2 minutitos más y comenzamos, ¿sí? Vamos a dar tiempo que se unan algunos compañeros más de ustedes. Cada vez somos menos, ¿eh? Voy a terminar con uno del otro lado. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa que no están viniendo? Así que, bueno. Voy a ir compartiendo pantalla, presentándoles el tema nuevo que nos toca hoy. Voy a achicar esto. Ahí está. Entonces, ahora sí, siendo que son las 12:01, vamos a dar inicio a nuestra clase de hoy, en la que vamos a desarrollar una primera parte de lo que es la teoría de la distribución, ¿sí? Y una primera parte, ¿por qué? Porque en realidad dentro de lo que es la teoría de la distribución, vamos a ver 2 enfoques. Uno es la distribución funcional del ingreso y otro es la distribución personal del ingreso. Entonces, lo primero que quiero que veamos es qué quiere decir cada una de ellas o de qué trata cada una de ellas. La distribución funcional del ingreso lo que nos va a mostrar es cómo se distribuyen el ingreso generado en la economía, y vamos a hacer después puntualmente el ingreso de la firma. Lo que vamos a analizar es a nivel micro, ¿sí? La distribución funcional del ingreso, porque lo que vamos a ver es cómo se distribuye el ingreso que genera la firma entre los factores productivos que contribuyeron a generarlo. El ingreso de una firma es muy fácil calcularlo, porque ¿cómo lo calculamos nosotros? Precio por cantidad producida. Y los factores que generaron, los factores que ayudan a generar el ingreso en un corto plazo, ¿qué son? Los factores fijos, cuyo ingreso sabemos que lo vamos a medir por el precio del factor fijo multiplicado por la cantidad de unidades del factor que participan en la generación del ingreso. El factor variable va a ser el factor A o el factor trabajo, y también cuánto recibe de ingreso estará en función del precio que recibe el factor multiplicado por la cantidad de factores.
Y después, a nivel firma, también vamos a poder identificar el ingreso que recibe el factor empresario, capacidad empresaria, y ese ingreso que percibe la capacidad empresaria está dado por el beneficio del empresario, ¿sí? O sea, lo que recibe del ingreso el factor productivo, capacidad empresaria, únicamente es el beneficio, porque el resto lo tiene que pagar al factor variable, que sería el factor trabajo, al factor fijo, que sería el factor capital, entonces no se lo queda a él. Entonces, muy importante que tengamos en cuenta que la distribución que muestra cómo se reparte el ingreso en la retribución que reciben los distintos factores de la producción se denomina, ¿sí? O es lo que se llama distribución funcional del ingreso, porque me muestra cómo se distribuye el ingreso según la función que cumple el factor productivo. ¿Bien? Pero por otro lado, no es la única alternativa de abordar el tema de la distribución del ingreso, sino que existe otra alternativa, que en lugar de decir, che, bueno, ¿cuánto se lleva el factor trabajo, el factor empresario, el factor capital? En lugar de mirar los factores productivos y cuánto se llevan del total del ingreso de esos factores, lo que vamos a mirar es la cantidad de gente que existe en un país, la cantidad de hogares, la cantidad de personas, la cantidad de lo que se denomina en general, en la jerga de cuando se trata el tema de distribución, lo que se denomina recipiente. Entonces vamos a ver de qué manera se reparte el ingreso entre los distintos receptores de este ingreso. No me importa si es un trabajador, o si es un empresario, o si es una retribución al capital o al propietario del capital. No me importa eso. Lo que me importa es cuáles son la cantidad de gente que va a recibir el ingreso y cómo se distribuye entre ellos el ingreso a distribuir. Entonces, vamos a comenzar hoy con lo que es la distribución funcional del ingreso. De nuevo, vamos a hacer hincapié porque lo que vamos a mirar cuando miremos la distribución funcional del ingreso es cuánto se llevan del ingreso total los distintos factores productivos. Al factor tierra, sabíamos que su retribución, ¿cómo la llamábamos? La renta, ¿está bien? El factor trabajo, ¿cómo llamábamos la retribución que recibe? Salarios. Esto sería la masa salarial, ¿no es cierto? El capital, el factor capital, ¿cómo habíamos denominado? Intereses, ¿sí? O sea, vamos a analizar cómo se distribuye el ingreso de una economía entre el factor tierra, que recibe una renta, el factor trabajo, que recibe salarios, el factor capital, que recibe intereses, y el factor capacidad empresaria, que recibe beneficios. ¿Está bien? Pero a esto, que lo podríamos medir a nivel agregado y a nivel macro, también lo podemos evaluar a nivel de cada una de las firmas. ¿Por qué? Porque la firma es generadora de ingresos y contrata factores de la producción que ayudan a generarlo, y podemos ver cómo se distribuyó el ingreso de la firma entre cada uno de los factores de la producción que contribuyeron a generarlo. ¿Está bien? Entonces, empezamos, para adentrarnos en el estudio de esta distribución funcional del ingreso, vamos a meternos un poco más en el funcionamiento del mercado de factores. ¿Por qué? Porque justamente, chicos, lo que estamos tratando de ver o analizar es cómo se distribuye el ingreso entre los factores de la producción. Entonces, vamos a recordar un poquito para qué se emplean los factores y vamos a ver cómo es que la empresa participa en este mercado de factores y en qué condiciones contrata los mismos, para luego sacar alguna conclusión más general de lo que sería la distribución funcional del ingreso. Entonces, acá les puse yo, por una cuestión de simplicidad, para que lo tengan con numeritos, para ver si esto ayuda a la comprensión, les puse una tabla que en definitiva nos muestra la función de producción de una firma. ¿Por qué? ¿Se acuerdan qué era la función de producción, chicos? La función de producción nos muestra las distintas cantidades del bien que una firma
puede obtener como máximo, dadas las distintas unidades de uso de los factores. Entonces, vamos a suponer que estamos haciendo un análisis de corto plazo, porque este es el periodo de tiempo en el que vamos a analizar la distribución funcional del ingreso, vamos a hacer un análisis de corto plazo, y vamos a recordar lo que decíamos acerca de la firma en su proceso de producción. Bueno, la firma en el corto plazo sabemos que tiene un factor fijo que por lo general le denominamos B, que está fijo, y por lo tanto la firma solo puede incrementar el nivel de producción que quiere realizar en función de la cantidad que use del factor variable. Entonces, teniendo en cuenta las distintas unidades de uso del factor variable, podíamos calcular la cantidad máxima de bienes que puede producir con esas unidades de uso del factor. Pero además, no sé si recuerdan ustedes, que podíamos calcular el producto marginal. ¿Qué era el producto marginal? El producto marginal del factor nos mide cuánto es posible incrementar la cantidad producida por cada unidad que se agrega del factor variable. Entonces, a esto lo simbolizábamos de esta manera. El producto marginal del factor lo que nos muestra es cuánto cambia el producto total X a medida que cambia o que agrego una unidad más del factor variable. Y entonces si venimos acá y pasamos de no utilizar nada a utilizar una unidad, vemos que el producto total crece en 5, ¿sí? Cuando el factor se incrementa en 1, entonces tendríamos 1 sobre 5, 5 sobre 1, que me da 5, el producto marginal sería 5. En cambio, cuando paso de 1 a 2, la producción se incrementa de 5 a 13, entonces lo que crece la producción en este caso sería 8, dividido 1, que es el incremento del factor variable, me daría 8. Y así podemos ir calculando, pues cuestión que esto ya creo que están bastante cancheros, el producto marginal del factor a medida que vamos adicionando más unidades de uso del factor. Y como sabemos que estamos en el corto plazo y que tenemos un factor fijo al que llamamos B, sabemos que en términos generales rige lo que se conoce como la ley de rendimientos marginales decrecientes. ¿Y qué nos dice la ley de rendimientos marginales decrecientes? Que llega un momento que al tener un factor fijo decrecientes, mayores unidades que vamos adicionando del factor variable, llega un momento en el que la contribución de la última unidad del factor incrementa el producto en una proporción menor que lo que le hizo el anterior. Entonces, esto quiere decir que si cuando incorporamos la unidad número 4 del factor logramos que se incremente en 15 el producto total, cuando pasamos a incorporar la quinta unidad del factor, el producto total se expandió en menos que cuando incorporamos la unidad anterior. ¿Esto quería decir que el producto total caía? Miren la tabla de producto total. No, de ninguna manera. La ley de rendimientos marginales decrecientes no nos dice que el producto total cae, sino lo que nos dice es que el producto, como consecuencia de que la unidad última que incorporo agrega menos que la anterior al producto, lo que está pasando es que el producto crece a tasa decreciente. O, en términos del producto marginal, sí podemos decir que es decreciente. Las leyes de rendimientos marginales decrecientes implica entonces producto marginal decreciente o producto total creciendo a tasa decreciente, no cayendo. ¿Está bien? Entonces, les invito a que dibujemos acá en nuestro gráfico. Fíjense que si nosotros tenemos el factor A acá, y acá ponemos el producto marginal del factor, y vamos de 1
a 11, que son las unidades de uso del factor, podríamos ir graficando y decir que cuando tenemos 1, acá tenemos 5, entonces este sería un punto. Cuando utilizamos 2 unidades, aquí tendríamos 8, entonces este sería otro punto. Cuando tenemos 3 unidades, este sería 10, entonces acá tenemos otro punto para 3 unidades de uso, ¿sí? Cuando tenemos 4 unidades, tenemos 15, 4 unidades, acá tenemos 15. Entonces, este sería el comportamiento de la función de producto marginal, que alcanza un máximo aquí, porque en 5 ya vemos que el producto marginal era 12, entonces ya empieza a caer, y en 6 es 10, o sea que en 6 pasa a ser 10 de nuevo, como antes. Luego en 7 tenemos que es igual a 8, ¿sí? Y así sucesivamente hasta contratar el último, que no llega a ser 0. Entonces tenemos una función de producto marginal, bueno, y acá la hacemos así, una función, porque no tenemos todavía el 0 acá, posiblemente un poquito más abajo ya se haga 0. Esta es una función de producto marginal de esta empresa que contrata un factor A para producir bienes y que por lo tanto esa productividad marginal, como estamos en el corto plazo, en algún momento, luego de alcanzar su máximo, comienza a caer. Esto es lo que nosotros hasta acá ya sabíamos, ¿no? No hay ninguna novedad en lo que estoy haciendo. Lo que ahora nos vamos a preguntar, es si nosotros sabemos que una firma vende el bien que produce, el bien X, en un mercado perfectamente competitivo, sabemos que la firma en el mercado de bienes es una firma que va a tomar el precio de mercado del bien como un dato. ¿Se acuerdan? Que eso lo vimos cuando vimos mercado de competencia perfecta. La firma toma el precio del bien del mercado. ¿Está bien? Si nosotros recordamos esto y decimos que la firma que contrata este factor para poder producir los bienes, que después va a vender en un mercado que es perfectamente competitivo, es tomadora de precios en el mercado del bien. ¿Está bien? Tomadora de precios quería decir que no podemos influir en el precio de mercado con las decisiones individuales. Entonces, la pregunta que viene ahora, para poder seguir avanzando en la comprensión de cuánto va a contratar la firma de factores productivos, la pregunta que viene ahora, y que es importante que la tengamos presente, es la siguiente. ¿Cuánto le genera de ingresos a la firma la contratación de una unidad más del factor? Entonces me gustaría que veamos la alternativa de qué deberíamos hacer para contestar esta pregunta. Nosotros hasta ahora sabemos que tenemos una firma que contrata factor A, que lo contrata y genera la función de producción que tenemos ahí. A esa producción la vende en un mercado perfectamente competitivo y al precio que la vende es un precio que está establecido en el mercado y que la firma toma como un dato. Entonces, con estos elementos tenemos que decir o tratar de responder o encontrar la manera de decir, bueno, ahora lo que yo quiero ver es ¿cuánto le genera a la empresa en términos de ingresos contratar una unidad adicional del factor A? Entonces, para eso les propongo lo siguiente. A ver si les parece razonable lo que les estoy proponiendo. Fíjense una cosa. Si la firma es tomadora de precios en el mercado del bien, quiere decir que el precio al que va a poder vender el bien en el mercado siempre es constante. Entonces, sabemos que el precio del bien siempre es constante, porque la firma es tomadora de precios, y acá estoy suponiendo
que el precio al que vende todas las unidades que va a producir vale siempre 10. Entonces yo les pregunto, ¿cómo podemos hacer para medir cuánto gana de ingresos la firma, ¿sí? Que es lo que la pregunta que nos estamos haciendo acá arriba? ¿Cuánto gana de ingresos la firma cuando contrata una unidad más del factor? Esto es, primero no contrata nada, tenemos 0 del factor, y luego contrata una unidad. Esa unidad adicional, ¿cuánto le ayudó a generar de ingresos? ¿Cómo les parece que podemos hacer para medir en plata lo que le ayuda a generar el contratar la primera unidad del factor variable? ¿A alguno de ustedes se les ocurre cómo podemos hacer para medir en términos de plata cuánto nos genera de ingresos contratar la primera unidad del factor variable? No sé si alguien quiere levantar la mano, yo les habilito el micrófono, o si alguien quiere participar por chat. Mi pregunta sería, ¿cómo medir los ingresos que genera la contratación de la primera unidad del factor variable? ¿Qué datos tenemos? ¿No se les ocurre nada? Muy bien, Tomás, excelente. Fíjense lo siguiente, Tomás me dice, producto marginal de A por el precio. Fíjense por qué yo le dije muy bien. En realidad, no sé si Tomás leyó lo que yo puse acá, o se imaginó lo que estoy preguntando, pero independientemente de cómo sea, lo vamos a tratar de comprender. Fíjense, yo contrato a alguien, ¿sí? Y le digo, sí, te contrato para que vos produzcas lapiceras. Entonces termina el día y ese alguien viene y me dice, acá tengo todas las lapiceras que produje. ¿Cuántos son? Le digo yo, 5. ¿Cuánto es la productividad marginal de la unidad 1 que yo contraté del factor variable para producir lapiceras? 5. Muy bien. ¿Pero esto qué es? 5 lapiceras. Esto no mide ingresos, mide lapiceras. Sin embargo, son 5 las lapiceras que él contribuyó a generar. Por lo tanto, si esto es así, yo podría tratar de transformar en plata esta unidad de producción que contribuyó a generar la primera unidad del factor A. ¿Y cómo hago para transformar en ingresos esto que está medido en unidades de bienes? Bueno, si yo conozco que la empresa va a vender cada uno de estos lapiceras que produjo a 10 pesos, entonces lo que yo puedo hacer es decir, bueno, yo contraté el factor A, una unidad. Esa unidad del factor me permitió producir 5 unidades de bienes. A esas 5 unidades de bienes las voy a llevar al mercado y las voy a vender a un precio de 10. Por lo tanto, si nosotros hacemos 5, que es la productividad marginal de la incorporación de la primera unidad de A, y lo multiplicamos, esto es lo que sería la cantidad de bienes, 5, y lo multiplicamos por el precio al que vendo en el mercado esos bienes, lo que voy a tener es en cuánto generó de ingresos la contratación de una unidad adicional de A. Entonces, el valor del producto marginal, que es el nombre que le vamos a dar a esto, y que se calcula como precio del bien, cuidado acá, no es precio del factor, sino precio al que vendo el bien en el mercado, y multiplicado por la productividad marginal del factor, esto, valor del producto marginal, mide el incremento en los ingresos de la firma
los ingresos de la firma que es competitiva en el mercado de bienes, ¿sí? De competencia perfecta en el mercado de bienes, este valor del producto marginal mide el incremento en los ingresos de la firma competitiva de competencia perfecta en el mercado de bienes generado por la contratación adicional de una unidad, o la contratación, si quiero ser un poquito, por la contratación, para que quede más claro, de una unidad adicional de A. Adicional de A. Fíjense que la demanda la contratación de factores y la demanda que haga una firma en términos de factores, en realidad es una demanda derivada. ¿Derivada de qué? Derivada de la cantidad de bienes que la firma va a querer producir en el mercado perfectamente competitivo. Esto es, la firma no demanda factores para tenerlos porque a mí me gusta el factor trabajo, me gusta tener factor A. ¿Para qué demandamos el factor A? Lo demandamos porque necesitamos producir bienes que después vamos a vender en un mercado de competencia perfecta. Por lo tanto, fíjense que esto es importantísimo porque la demanda del factor va a derivarse de la cantidad que nosotros queramos producir de bienes. Y por lo tanto, cuando nosotros decidamos cuánto queremos producir de bienes, de manera directa o indirecta, ¿sí? Pero de manera concreta, estamos determinando a su vez cuánto va a ser necesario contratar de factores. Entonces, no son independientes, ahora que empezamos a analizar un poquitito más el mercado de los factores, lo que vamos a tener presente es que nosotros no vamos a demandar factores de una manera aislada. Vamos a demandar factores como firma, pensando en la cantidad de bienes que esos factores nos permiten producir y con esos factores la cantidad que vamos a vender en el mercado de bienes. Entonces, vamos a terminar viendo, y a esto lo vamos a ver quizás un poquito más adelante, no creo que en la clase de hoy, que existe como un equilibrio que es un equilibrio ampliado, que no solamente cuando la empresa decida cuánto producir de bienes va a estar en equilibrio, sino que necesariamente esa decisión de producción condiciona la decisión de contratación de factores. Y esa contratación de factores también va a tener que ser una determinación de equilibrio. Entonces, lo primero que empezamos a ver ahora es que está todo un poquitito más muy interrelacionado y que ahora que nos metemos a analizar los mercados de factores, donde las firmas contratan factores para producir, van a estar muy ligados a la cantidad de bienes que la firma lleve al mercado, ¿sí? Pero ahora, fíjense una cosita. Si nosotros quisiésemos queremos graficar el valor del producto marginal. Fíjense que si el valor del producto marginal es el resultado de multiplicar 5 unidades del bien por el precio del bien en el mercado, para la primera unidad de A, esto es 50 y eso está expresado ¿en qué? En pesos. 50 pesos me ayuda a generar de ingresos la contratación de la primera unidad de A. Mientras que la segunda unidad de A me va a ayudar a generar de ingresos 80. ¿Por qué? Porque con ella puedo incrementar en 8 la producción total, venderla a 10 pesos a cada uno y por lo tanto generaría de 80 pesos.
y así sucesivamente. Pero entonces, fíjense que el valor del producto marginal gráficamente va a tener el mismo comportamiento que el producto marginal que graficamos acá arriba, que tiene esta forma. A ver si se acuerdan, esperen que no, se me colgó un poquito, ups, se me colgó, ahí está. El producto marginal tiene esta forma. El valor del producto marginal, en rigor de verdad, fíjense que se obtiene multiplicando el producto marginal por una constante, que es el precio, que es un dato. Entonces, cuando yo agarro una función cualquiera y la multiplico por una constante, lo que hago simplemente es desplazar esa función, ¿sí? En la cuantía en la que la multiplico. Sin embargo, o sea que va a tener, la función de valor del producto marginal debería tener la misma forma, la voy a graficar acá, que el producto marginal, pero desplazada. Esta sería la función valor del producto marginal, que sería precio del bien multiplicado por el producto marginal. Sin embargo, nosotros sabemos que todo empresario perfectamente competitivo nunca se va a ubicar en un tramo o en la etapa de producción caracterizada como la etapa 1, sino que todo empresario que busque trabajar de manera eficiente siempre va a tratar de ubicarse en la etapa 2, porque en la 1, si bien había rendimientos crecientes de los factores, subutilizábamos la capacidad instalada, ¿se acuerdan? Entonces, como sabemos que esto es así, entonces nos vamos a quedar únicamente con la parte relevante de nuestra función de valor del producto marginal. ¿Y cuál sería la etapa relevante? Aquella que contempla el producto marginal únicamente correspondiente con la segunda etapa de la producción. Y fíjense que el producto marginal en la segunda etapa de la producción, ¿cómo se comporta? Es un producto decreciente. Por lo tanto, esta función, que sería el valor del producto marginal, es como que agarramos esta partecita, que es la partecita relevante del producto marginal, y la multiplicamos por el índice de precio, por el precio, del bien, y por lo tanto obtenemos lo que se llama el valor del producto marginal, que es una función, de nuevo, que lo que nos muestra es cuánto genera de ingreso cada unidad adicional contratada del factor A. Hasta aquí, ¿hay alguna pregunta? ¿Cómo venimos? ¿Se entiende esta interrelación, esto de tratar de medir en términos de ingresos, cuánto me ayuda a generar un factor? ¿Se entiende, chicos? ¿Estoy siendo clara con esto? ¿Hay algo que no entiende? ¿Que no se entiende? ¿Que quieren que repita de nuevo? A ver, ahí estamos. Profe, ¿puede volver a explicar el gráfico? Sí, sí, Belén. Porque, a ver, vos, el gráfico no se entiende. No, es que a decir verdad, voy a tomarme el trabajo de explicarlo un poquito de una manera más clara. Si yo miro el gráfico donde tengo no valor del producto marginal, sino acá tendría que poner producto marginal, y entonces vamos a graficar el producto marginal y el producto medio, el factor, en esta etapa, y vamos a distinguir las etapas, ¿sí? Entonces acá lo que vamos a hacer es graficar producto marginal y producto medio en el corto plazo, ¿sí? Entonces, si ustedes se acuerdan, nosotros
distinguíamos las 3 etapas y decíamos, bueno, en la primera etapa nunca se iba a un empresario, porque si bien los productos marginales y medio crecían, ¿sí? Si bien crecían, lo que ocurría era que decíamos que era ineficiente producir en la etapa 1, porque teníamos una subutilización de la capacidad instalada. Subutilización de la planta, del factor que teníamos fijo. ¿Y cómo nos dábamos cuenta de que estábamos subutilizando el factor fijo? Porque en la etapa 1, nunca podíamos alcanzar, en esta etapa, nunca éramos capaces de alcanzar el máximo de producción. Bien, estábamos acá y el máximo de producción se alcanzaba más arriba. Si esta es mi función de producto total y acá tengo A, acá teníamos el producto marginal, cuando cambia de concavidad la función de producto total, acá tenemos la etapa 1, cuando producto marginal y medio coinciden, y ahí termina la etapa 1, y acá tenemos el final de la etapa 2, donde el producto total es máximo. Entonces, si nosotros nos quedásemos en la etapa 1 de la producción, estaríamos condenados a trabajar en esta parte. Pero una empresa que tiene como capacidad máxima alcanzar este nivel de producción, es como haber instalado una planta para producir 7.000 unidades y que yo me quede produciendo 3.000. Y que yo les diga, no, ¿por qué me quedo produciendo 3.000? Porque mi factor productivo rinde mucho. ¿Ven los rendimientos de los factores míos? Cada vez rinden más. Sí, le podemos decir, pero aunque no estén creciendo en los rendimientos, ¿por qué no aprovechás la capacidad instalada y te movés a una zona de producción en lo que el uso de la capacidad instalada también sea tan eficiente como el uso del factor variable? Y esa etapa de la producción, esto lo vimos cuando vimos producción, ¿no? Es la etapa 2 de la producción. ¿Por qué? Porque cuando yo estoy trabajando en la etapa 2 de la producción, no solo los rendimientos son positivos de los factores, o sea, los factores están rindiendo, incrementan la producción. De manera decreciente, sí, pero incrementan la producción, ¿está bien? Pero además de que el factor variable incrementa la producción, uso de una manera más óptima mi capacidad instalada, que es el otro factor que está fijo. Entonces dijimos que todo empresario siempre va a ubicarse en la etapa 2, porque la etapa 3, los factores rinden de manera negativa, porque el producto marginal es negativo, el factor variable rinde de manera negativa, y en la etapa 1 tengo desperdicio de la capacidad instalada. Entonces, si yo tuviese que graficar una función de producto marginal, quiero graficar mi función de producto marginal, y yo les pidiese que me grafiquen la función de producto marginal para la etapa relevante o eficiente de la producción, ustedes me graficarían una función que tiene esta forma. ¿Por qué? Porque es exactamente la réplica de la forma que se comporta el producto marginal cuando estamos en la etapa 2. ¿Está bien? Que esta, en definitiva, va a ser la relevante. Entonces, vamos un pasito más. Esta es la forma que tiene la función de producto marginal, y me voy a quedar únicamente, en lugar de con toda la función de producto marginal, con la función en su etapa eficiente. Entonces ya acoté el producto marginal a esta función que es decreciente. Pero si además yo les digo, bueno, ahora díganme qué forma va a tener mi función de valor de producto marginal, que ¿qué era el valor del producto marginal? Era multiplicar el producto marginal por el precio al que vende el productor el bien en el mercado, para medir los ingresos que genera cada unidad adicional del factor. Entonces, si yo tengo que hacer esto,
simplemente lo que estoy haciendo es multiplicar mi función de producto marginal por una constante. Y solamente voy a quedarme trabajando con esta función de producto marginal, que es la que va a ser la etapa eficiente, en lugar de quedarme con todas, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos para graficar una función que sabemos cómo se comporta si sabemos que hay que multiplicarla por una constante? Simplemente es la misma forma o tiene el mismo comportamiento, pero se desplaza en el valor de la constante. Entonces, la función de valor del producto marginal sería de la misma forma que el producto marginal, pero en lugar de estar a la misma altura del producto marginal, estaría corrida o desplazada por la constante P. ¿Tá? Entonces, si yo quiero saber hoy cuál es la función de valor del producto marginal que tiene una firma a medida que contrata trabajadores, sabemos que se enfrentaría a una curva de valor del producto marginal que tiene pendiente negativa, exactamente de la misma manera que tenía pendiente negativa el producto marginal. ¿Fui un poquito más clara? ¿Se entiende esta parte? ¿Logré explicar lo que quería explicar o siguen algunas dudas? ¿Sí? ¿Se entendió entonces la relación? Sí, la verdad que, bueno, bárbaro. Entonces sigamos. Yo estaba acá y dijimos, bueno, yo lo que hice es graficarles directamente esta función del valor del producto marginal. ¿Qué forma va a tener? La misma forma que el producto marginal, que la vamos a tomar nada más que a la parte en la que la firma trabaja de una manera eficiente, la multiplicaríamos por una constante. ¿Tá? Entonces, fíjense, entendamos un poquito por qué esta función tiene pendiente negativa. Y bueno, porque, ¿qué pasa con la productividad marginal a medida que aumentamos la cantidad de trabajadores contratados? ¿Qué pasa con el producto marginal cuando estamos en la etapa 2? El producto marginal decrece. ¿Esto qué quiere decir? Que si yo contrataba A sub 0 y después contrato A sub 1 va a generar menos producto. En lugar de generar 5 lapiceras, va a generar 2 lapiceras. Y si genera 2 lapiceras y yo quiero ver cuánto genera de ingresos, en términos de ingresos voy a tener menos ingresos que lo que generaba A 0. O sea que el valor del producto marginal, que justamente mide el ingreso que genera la contratación de una unidad adicional, también va a tener que ser más chico. ¿Se entiende la relación, chicos? Si esto está claro, avanzamos un poquitito más. Espero que me contesten, a ver si vamos bien, si está claro. Bueno. Bueno, vamos bien entonces. Porque este tema, si ustedes logran seguir el razonamiento, les prometo que no es difícil. Ahora, si ustedes lo desconectan totalmente del sentido que tiene en el mercado de bienes la producción y del vínculo que existe entre ofrecer bienes y lo que tengo que comprar de factores para poder producir los bienes que quiero ofrecer, si ustedes rompen ese vínculo, no entienden el mercado de factores. ¿Está bien? Entonces, por eso me parece importantísimo que vayamos como entretejiendo cómo producen los factores, cómo rinden los factores, cuánto me generan de ingresos, y ahora tenemos que dar un pasito más y mirar qué queremos hacer en el mercado de bienes. Y en función de eso, ¿qué es lo que deberíamos contratar de factores? ¿Ah? Entonces, cambiamos la pregunta. Ya fuimos respondiendo una serie de preguntas que son el insumo que vamos a ir necesitando para poder responder las que vienen atrás, ¿no? Las que vienen ahora. Entonces, ahora cambiamos la pregunta y decimos, ¿para qué contrata el factor A? Para producir X. Muy bien. Entonces, la decisión de cuánto voy a producir X
condiciona cuánto voy a demandar de A. ¿Está bien? Entonces, nos pongamos ahora en la empresa que quiere producir el bien. Y recordemos, ¿qué quería hacer una empresa cuando decidía producir bienes? Y creo que todos, a esta altura de la materia, rápidamente me dirían, profe, una empresa busca maximizar beneficios. Muy bien. Pero si yo les dije al inicio que esa empresa es una empresa que trabaja en un mercado perfectamente competitivo, la siguiente pregunta es, muy bien, ¿y qué es lo que tiene que pasar para que una empresa perfectamente competitiva pueda maximizar sus beneficios? ¿Sí? Esa sería la segunda pregunta. ¿Qué pasa o cuál es la condición que se tiene que cumplir para que esa empresa maximice los beneficios en el mercado de bienes? Y ustedes me deberían decir todos, de manera coro, me deberían decir, para que la empresa maximice los beneficios en el mercado de bienes, cuando participa en un mercado de competencia perfecta, se tiene que cumplir que precio sea igual al costo marginal. Muy bien. Ahora les voy a demostrar, y esta es la parte que a mí me encanta, porque es la parte en que les muestro que todo está estrechamente relacionado. Les voy a demostrar, y acá tenemos que estar bien atentos, ¿no?, para seguir la demostración. Les voy a demostrar que la condición de equilibrio del mercado de bienes automáticamente me define la condición de equilibrio del mercado de factores. A ver, ustedes dirán, ¿cómo? ¿Cómo puede ser? Entonces vamos a hacer algunas transformaciones matemáticas para mostrar esto, ¿sí? Entonces, fíjense lo siguiente. ¿Qué es el costo marginal? El costo marginal, sabemos, no voy a decir nada raro de lo que no sepamos ya, ¿no? ¿Qué es el costo? La condición sabemos que es precio igual a costo marginal. Bueno, ¿qué es el costo marginal? El costo marginal es o muestra cómo cambia el costo total a medida que cambia la cantidad producida. ¿Se acuerdan de esto? Bueno, pero el costo total no es otra cosa que el costo fijo más el costo variable. Por lo tanto, decir que el costo marginal es el cambio del costo total es lo mismo que decir que mide el cambio del costo fijo más el costo variable cuando cambia X. ¿Está bien? Sigamos acá abajo. Vamos a hacer la distributiva. Esta función matemática que mide incremento, la voy a distribuir y voy a decir entonces que el costo marginal no es más que el cambio en el costo fijo, cuando cambia X, más el cambio en el costo variable cuando cambia X. Pero por definición, nosotros sabemos que si cambia X, el costo fijo es fijo. O sea, no cambia cuando cambia X. Por definición de costo fijo, no depende de la cantidad producida. Por lo tanto, el cambio en el costo fijo es igual a 0 cuando cambia X. Y entonces, esto que está acá se haría 0. Y el costo marginal me quedaría igual a la variación en el costo variable a medida que cambia la contratación de X. Pero, y a ver si se acuerdan de esto, el costo variable nosotros lo podemos calcular como el precio del factor variable, que por lo general le llamamos A, multiplicado por la cantidad del factor, ¿sí? Esa es la forma en que podemos calcular el costo variable. ¿Y el costo fijo cómo lo podríamos calcular? Precio del factor fijo por cantidad del factor fijo. Siempre que queremos calcular el costo, lo podemos calcular como la cantidad que uso del factor por su precio. Pero el precio es un dato, el precio del factor. Por lo tanto, como el precio de A no cambia,
el cambio en el producto este que es precio de A por A, en realidad es lo mismo que está explicado únicamente por el cambio en A, porque el precio de A no cambia. Entonces voy a sacar el precio de A, ¿sí? Lo voy a poner y voy a aplicar el incremento únicamente para A. Entonces me va a quedar que el costo marginal es igual al precio de A por el cambio en A sobre el cambio en X. ¿Hasta aquí hay alguna duda? ¿Vamos bien? ¿Cómo vamos, chicos? ¿Hay alguien ahí? Ya se fueron. Bien, Maite, bien, Marianela. Bueno, seguimos entonces. Avanzamos. Estábamos acá, ¿sí? Entonces, ahora, a ver si se acuerdan de esto. El cambio en X, cuando cambia A, ¿qué mide o qué es el producto marginal de A? Por lo tanto, fíjense que si yo, en lugar de tener el cambio en X sobre el cambio en A, que es igual al producto marginal, tengo el cambio en A sobre el cambio en X, esto sería igual a 1 sobre el producto marginal de A. Matemáticamente, ¡puc!, doy vuelta las dos partes de la ecuación. Entonces, fíjense que esta igualdad, ¿sí?, de aquí yo puedo poner, miren chicos, costo marginal de X es igual a el precio de A por el cambio en A sobre el cambio en X. ¿Pero qué es el cambio en A sobre el cambio en X? 1 sobre el producto marginal de A. Por lo tanto, el costo marginal es igual al precio sobre el producto marginal. ¿Sí? Esta es la conclusión que llegué. Entonces, vamos un poquitito más. No se me cansen, ¿sí? Estamos ahí. Entonces, ¿cómo podemos reexpresar esta condición de equilibrio que tenía el empresario en el mercado de bienes, si además yo les dije que en simultáneo nos está mostrando cuánto vamos a contratar de factores? Fíjense, si la condición de equilibrio era precio igual a costo marginal, porque esta era la condición de equilibrio en el mercado de bienes, en lugar de poner costo marginal del bien, lo que voy a poner es a lo que ese costo marginal es igual. Precio de A sobre el producto marginal de A. Pero entonces fíjense que si nosotros reemplazamos esto, lo que tenemos es que en realidad la condición de equilibrio del mercado de bienes la podemos expresar como precio del bien multiplicado por el producto marginal de A igual al precio de A. Esta es otra forma de expresar la condición de máximo beneficio del mercado de bienes. ¿Y qué es el precio por el producto marginal? Es el valor del producto marginal de A. ¿Y a qué tiene que ser igual el valor del producto marginal de A para que la empresa esté en equilibrio? Tiene que ser igual al precio que pago por el factor. Entonces, fíjense que cuando yo esté maximizando beneficios en el mercado de bienes, simultáneamente voy a estar contratando la cantidad de un factor A en la que se cumple esta igualdad. ¿Y qué me dice esa igualdad? Me dice que lo que un factor contribuye a generar de ingresos, que es su valor del producto marginal,
va a ser exactamente igual a su precio. ¿Y qué es su precio? Lo que genera de costos. Porque cuando yo quiero contratar una unidad más del factor, ¿cuánto tengo que pagar? ¿Cuánto es el costo? ¿Cuánto incrementa mi costo? Lo que tengo que pagarle. ¿Y cuánto es lo que tengo que pagarle? El precio del factor. Por lo tanto, la firma va a estar siempre dispuesta a pagar por un factor en función de lo que contribuya a generar de ingresos. Esto es, si el factor me cuesta más contratarlo que lo que me genera de ingresos, ¿qué va a hacer la firma? Y va a querer contratar menos factor. Si lo que me genera muchos ingresos y lo que le pago al factor está siendo más chico, me convendría contratar más factores porque mejorarían mi situación. En una palabra, la firma siempre va a estar dispuesto a pagar por el factor en función de lo que genera de ingresos dicho factor. O sea, en función del valor del producto marginal del factor. Y entonces fijémonos de nuevo qué era esta curva de valor del producto marginal y qué forma tenía. Habíamos dicho que tenía la misma forma del producto marginal, porque resultaba de tomar el producto marginal y hacer producto por precio del bien por producto marginal de A. Y por lo tanto tenía la misma forma. Y lo que estamos diciendo ahora es que la firma, si este es la cantidad que contratase del factor A, ¿cuánto es lo que el factor A genera de ingresos? Bueno, lo leo en su curva del valor del producto marginal. Pero, ¿cuánto va a estar dispuesto a pagar? El valor del producto marginal sería esta distancia, ¿sí? Esta distancia es, no sé, podemos ponerle 50 pesos, es lo que genera de ingresos la contratación de la unidad A sub 0 del factor. ¿Cuánto va a estar dispuesto a pagar la firma para contratar estas unidades del factor que le generan a contribuir 50? Y la firma, si quiere estar en una situación óptima, siempre va a estar dispuesto a pagar exactamente lo mismo que el factor productivo le ayudó a generar de ingresos. Y por lo tanto, el precio que la firma va a estar dispuesta a pagar por una cantidad de factor A sub 0 que tienen un valor de la productividad marginal de 50 es exactamente ese mismo valor, 50. Para contratar más factores, la firma va a estar dispuesta a pagar menos precio. ¿Por qué? Porque el valor del producto marginal, lo que contribuyen a generar de ingresos, más factores, como su productividad marginal es más pequeña, van a generar menos ingresos. Y la firma va a estar dispuesto a pagar un precio menor que lo que estaba dispuesto a pagar por A sub 0. Pero fíjense entonces que a lo largo de la curva de valor del producto marginal, yo puedo leer el precio que está dispuesto a pagar la firma por cada una de las unidades contratadas del factor A. Y si la curva de valor del producto marginal me muestra el precio que la firma está dispuesto a pagar por cada una de las unidades del factor, lo que estamos diciendo en última instancia es que el valor del producto marginal es la curva de demanda del factor que realiza la firma. O sea, acá pongo del factor por parte de la firma, pero ahí queda como si fuese un factor X, y no, quise poner el por. Entonces voy a poner en palabras. Es
el valor del producto marginal no es otra cosa que la función de demanda del factor por parte de la firma. ¿Está bien? Por eso es que teníamos que desarrollar y partir desde la productividad marginal, desde lo que significa el valor del producto marginal y desde cómo están relacionadas la contratación de los factores con la contratación o la producción de los bienes. Para poder advertir que lo que la firma demanda de un factor está exactamente relacionado con cuánto contribuye a generar de ingresos dicho factor. Y el precio que la firma va a estar dispuesto a pagarle va a estar exactamente asociado y va a ser de la misma magnitud al monto de ingresos que ese factor contribuyó a generar. ¿Se entendió? ¿Se entendió hasta aquí la idea, chicos? ¿Sí? A ver si tienen alguna duda. Bien, ¿no hay dudas? De manera simple, esta sería la demanda que hace una firma, ¿sí?, de un factor, y entonces vamos a suponer, porque esto en realidad no es tan lineal, lo van a ver quizás cuando entren a micro 1, la demanda de mercado del factor estrictamente no es la sumatoria de las demandas de cada una de las firmas, no es la sumatoria horizontal, porque se vuelve más elástica, pero no voy a entrar a hacer ese análisis de mercado, ¿sí?, sino simplemente podemos, de una manera simplificada, suponer que la demanda del factor en el mercado va a ser la sumatoria no horizontal, ¿sí?, no voy a entrar en detalles, pero sería la sumatoria no horizontal de las curvas de demanda de las firmas, o sea, del valor del producto marginal de cada una de las firmas, ¿sí? Esta sería la firma de demanda del mercado. A ver qué me dice Victoria. O sea, profe, la cantidad que demanda el factor A0 es igual al precio que está dispuesta a pagar por A0. No. No. Lo que es igual al precio que está dispuesto a pagar es el valor del producto marginal, Victoria. Por ejemplo, voy con un ejemplito. Si con una unidad del factor, esa unidad del factor me genera de ingresos, según su valor del producto marginal, 50, yo voy a estar dispuesto a pagarle 50. O sea, no es que el precio coincide con A, el precio coincide con el valor del producto marginal de A. Fíjate que la condición de equilibrio no me dice que el precio es igual a A, me dice que el precio es igual al valor del producto marginal. ¿Se entiende la diferencia? Lo puedes pensar así. Suponete que yo te contrato a vos, y vos generás de ingresos en mi empresa 1.000 pesos, el precio máximo que yo voy a estar dispuesto a pagarte a vos son 1.000, por más que te contrate a vos sola. No es que porque te contrato a vos 1, te voy a pagar 1. Voy a pagarte conforme tu valor del producto marginal. No sé si estoy siendo clara o no. Ah, bueno, buenísimo, Victoria. Está bien tu pregunta. Por ahí quedan esas cosas que uno... Bueno, entonces ya tenemos la demanda de mercado del factor, ¿sí? La demanda del mercado es la sumatoria, no horizontal, pero la sumatoria de las demandas de cada una de las firmas del factor. Entonces, ahora vamos a analizar, y que no lo vamos a analizar, sino que simplemente vamos a definir la oferta del mercado, la oferta de mercado del factor variable, como una curva de oferta dependiente positiva, como toda oferta, porque a medida que mayor es la retribución que puede recibir un factor de la producción, mayor va a ser la cantidad del factor que están dispuestos a llevar al mercado los oferentes.
Esto, como toda ley de oferta, se va a comportar de esta manera. No voy a analizar cuáles son los supuestos que están detrás, por ejemplo, de la oferta de los trabajadores, que sí los van a ver más adelante en micro avanzada, en micro 1, en micro 2, que tienen que ver con una optimización que hacen los agentes entre ocio y trabajo, ¿sí? Pero eso no es tema que vemos en nuestro curso, así que simplemente vamos a definir la curva de oferta de mercado como una oferta dependiente positiva que nos muestra que los oferentes de los factores, los propietarios de los factores, están dispuestos a llevar al mercado más unidades del factor conforme la retribución sea más alta. ¿Está bien? Entonces, si esto es así, vamos a poder hablar del equilibrio del mercado del factor. ¿Qué quiere decir esto? Va a existir una demanda de factores que sabemos que es la sumatoria de las demandas que hacen todas las firmas, que ahora fíjense que las firmas en el mercado de factores son demandantes. Las firmas ofrecen bienes en el mercado de bienes. ¿Y para ello qué hacen? Demandan factores. ¿Está bien? Entonces, los demandantes en este mercado de factores son las firmas. Y los que ofrecen los factores de la producción son los propietarios. ¿Y quiénes son los propietarios de los factores de la producción? Las familias, ¿sí? No las firmas, sino las familias, son las que son las dueñas del factor trabajo, las dueñas del factor capital, ofrecen. ¿Está bien? Entonces, vamos a hablar de equilibrio del mercado de factores cuando coincidan oferta y demanda de mercado. En este caso, fíjense que vamos a tener que del libre juego de oferta y demanda, suponiendo que el mercado es un mercado de competencia perfecta, del juego de oferta y demanda en el mercado de factores, se va a establecer el precio de equilibrio del factor y la cantidad que se va a contratar de ese factor en todo el mercado. ¿Y qué va a hacer cada una de las firmas si cada una de las firmas se comporta como competidora perfecta en el mercado de factores? Bueno, sabemos que la firma, si se comporta como competidora, fijar precio en el mercado de factores. Entonces, ¿qué va a hacer la firma? La firma va a tomar el dato de cuál es el precio que se establece del factor en el mercado de factores. ¿Y qué va a hacer con ese valor, con ese precio que sería la oferta de factores? Ese precio es un dato, es un único precio al que yo puedo contratar los factores. Por lo tanto, esa curva es una oferta infinitamente elástica establecida al nivel del precio de equilibrio del mercado de factores. Hay una analogía, chicos, con el mercado de bienes en competencia perfecta. La empresa toma el precio de mercado, porque es tomadora de precios, y ese precio, ¿qué es? La demanda a la que se enfrenta la firma. Ahora, la firma es demandante. Entonces, ese precio que toma del mercado, ¿qué es? La oferta infinitamente elástica a la que se enfrenta la firma. ¿Y qué hace la firma que busca hacer máximo sus beneficios contratando una cantidad de bienes que le permita, de factores que le permita maximizar sus beneficios en el mercado de bienes? ¿Qué dijimos que tenía que hacer? Tenía que igualar, ¿qué cosa? El valor del producto marginal con el precio del factor. ¿Por qué? Porque decir que la firma va a ubicarse en el punto donde el valor del producto marginal coincide con el precio de A, es lo mismo que decir, es exactamente lo mismo que decir que la firma
se va a ubicar acá. O que la firma se va a ubicar cuando se cumpla esta condición. Y esto no es más que el costo marginal. Por lo tanto, decir que la firma va a contratar factores cuando el valor del producto marginal del factor, que es la curva de demanda de la firma, coincide con el precio del factor, que es la función de oferta de la firma. Es decir, cuando la firma maximiza o se decide ubicar contratando a estrella, tenemos la certeza de que con este nivel de producción que garantiza esta igualdad, voy a hacer que la firma cumpla con esta otra condición. ¿Y esta condición qué quería decir? Que la firma maximiza beneficios. Por lo tanto, la decisión de la contratación óptima en el mercado de factores lleva a la firma a tener una condición de producción óptima en el mercado de bienes. ¿Está bien? ¿Hasta acá se entendió? Así avanzo un poquitito más con el tema de la distribución, la distribución funcional del ingreso. ¿Cómo vamos, chicos? ¿Se marearon un poco? ¿Vienen bien? Cuesta quizás mantener en claro todas las relaciones, ¿no?, que estamos marcando. Pero es imposible, es importante, no imposible, es importante que tratemos de seguirla. Bueno, avancemos un poquitito más. Y vamos a llegar ahora a un famoso teorema que nos va a permitir calcular cuál va a ser entonces la forma en que se van a distribuir los ingresos entre los distintos factores de la producción. Y este teorema es un conocido teorema matemático de un matemático llamado Euler, es un alemán, se escribe Euler, algunos refieren a él como Euler, pero en rigor de verdad el nombre sería el teorema de Euler, ¿sí?, que nos dice lo siguiente. Nos dice, si en la firma presenta rendimientos constantes a escala y además existe competencia perfecta en todos los mercados, y en todos los mercados quiere decir en los mercados de factores y en los mercados de bienes en simultáneo, y mercado de bienes, ¿sí?, en factores y en bienes. Si existen rendimientos constantes a escala y además existe competencia perfecta en todos los mercados, el teorema de Euler nos va a mostrar que el ingreso total, y esto es lo que dice el teorema, el ingreso total se va a distribuir entre los factores según su contribución a la generación del producto. Esto es lo que nos dice el teorema de Euler. El ingreso total se va a distribuir entre los factores según la contribución que hacen esos factores a la generación del producto. Vamos a demostrarlo a eso. Fíjense, si nosotros tenemos una función de producción, que es una función, imaginemos que tiene el factor A, B y C, ¿sí?, con 3 factores. Por definición de función lineal homogénea, que tiene que ver con que tiene un rendimiento constante a escala, ¿sí?, si la función tiene rendimiento a escala, que es lo que estamos suponiendo de partida para aplicar el teorema, o sea, como sé que tiene rendimiento a escala, sé que la puedo
definir como una función linealmente homogénea, yo puedo reexpresar esa función X de la siguiente manera. La cantidad producida del bien va a ser igual a la cantidad que uso de A multiplicado por lo que cada unidad de A genera en términos de producto, más la cantidad que uso del B, por lo que contribuyen a incrementar el producto, la cantidad producida de B, la cantidad utilizada de B, más la cantidad que uso de C, por lo que contribuyen a generar de producto el incremento en la cantidad del factor C. A ver, chicos, si yo produzco 100, lo que estoy diciendo acá es, si X, que es el nivel de producción, se produce 100, yo lo podría descomponer a ese valor de producción en lo que logró incrementar de producto cada uno de los factores, multiplicado por la cantidad que uso de ellos. Por ejemplo, si les digo, el factor A, estoy usando 10 unidades de A, y cada unidad incrementa el producto en 2. Entonces, ¿cuánto es el producto total generado por A? Bueno, 10 unidades que uso de A, por lo que cada una incrementa, que es 2, lo que estoy diciendo es que está generando el factor A 20. Si yo eso hago con cada uno de los factores, en la sumatoria lo que obtengo es cuánto en definitiva se está produciendo del bien. ¿Está bien? Eso es por definición de una función que tiene rendimientos constantes a escala, que es el supuesto de partida que empleamos para poder aplicar el teorema de Euler y definir el tema de la distribución del ingreso. Pero fíjense, que esto ya lo venimos viendo, ¿qué tendría que ser delta X sobre delta A? El producto marginal de A. ¿Y esto qué viene a ser? El producto marginal de B. ¿Y esto qué viene a ser? El producto marginal de C. O sea que el valor de la producción de bienes no es más que se puede obtener haciendo el producto de cada uno de los factores por sus productividades marginales. ¿Está bien? Es lo mismo que dijimos recién. Multipliquemos ahora por el precio el valor de producción. ¿Por qué? Porque yo sé que el precio por X me da el ingreso total, que es lo que quiero que ver cómo se distribuye. ¿Está bien? Por eso multiplico por P. Entonces, multipliquemos por precio. Si multiplicamos por precios el lado de la izquierda, tenemos que multiplicar por el precio cada uno de los miembros del lado derecho. Entonces, multiplicamos por el precio del bien, y yo lo voy a poner aquí para que ustedes vean y se den cuenta que acá aparece algo. ¿Bien? Y me queda que el ingreso total es A por el precio de X por el producto marginal de A, más B por el precio de X por el producto marginal de B, más C por el precio de X por el producto marginal de C. ¿Pero qué es el precio de X por el producto marginal de A? Y es lo que A me ayuda a contribuir de ingresos. Habíamos definido como el valor del producto marginal de A. ¿Y qué sería el precio de X por el producto marginal de B? Sería lo que me contribuye el factor B a generar de ingresos. Y lo mismo para el factor C. Pero como dijimos que estamos suponiendo que tenemos competencia perfecta en todos los mercados, nosotros sabemos que el valor del producto marginal de A en competencia perfecta va a ser exactamente igual al precio que pague por el factor, porque esa es la condición de óptimo de la firma que contrata factores. Y que el valor del producto marginal de B va a ser exactamente igual al precio de ese factor, y que el valor del producto marginal de C va a ser exactamente igual al precio del factor C. Por lo tanto, fíjense chicos, que el ingreso total, reemplazando, en lugar de valor del producto marginal, que es lo que tenemos acá arriba, valor del producto marginal, valor del producto marginal y valor del producto marginal, como se cumple esta igualdad porque estamos en competencia perfecta en todos los mercados, yo puedo reemplazar el valor del producto marginal de los factores por el precio de los mismos. Y entonces, fíjense que lo que me queda
es que el ingreso total o el producto de la economía, el valor del producto o el valor del ingreso, que es lo mismo, que es este P por X, ¿sí? Se distribuye según lo que cada uno de los factores contribuyó a generar. Entonces, A por el precio de A sobre el ingreso total me medirá la participación porcentual del factor A en la distribución del ingreso. Si nosotros hacemos B por el precio de B, dividido el ingreso total, lo que vamos a tener va a ser la participación del factor B en la generación del ingreso. ¿Y cuánto va a ser la participación de estos factores en la generación del ingreso? Van a estar representados o van a participar exactamente o conforme a el ingreso que cada uno de ellos logró generar. O van a recibir de ingreso en la misma cuantía en que los mismos contribuyeron a la generación del producto. ¿Está bien? Y por último acá tendríamos entonces que C por el precio de C en relación al ingreso total, que es nuestro P por X, o al valor del producto, nos diría que esta sería la forma de calcular la participación que tiene en el ingreso el empleo del factor C. Bueno, chicos, no sé si con esto, si se terminó de entender la idea de hilar todo lo que vimos en la clase de hoy, pero en términos de la distribución funcional del ingreso, luego de haber visto las condiciones de contratación de los factores en un mercado perfectamente competitivo y de cómo se vende el bien también en mercados perfectamente competitivos, podemos arribar a la aplicación del teorema de Euler, que en condiciones de rendimientos constantes a escala y competencia perfecta en todos los mercados, sabemos que el teorema nos afirma que el ingreso total o el valor del producto se va a distribuir entre cada uno de los factores exactamente en función de la contribución que tuvieron los mismos en la generación de dicho producto. Con esto estaría yo cerrando la primera parte de lo que es la teoría de la distribución, para comenzar la clase que viene a mirar qué pasa en los mercados de factores cuando los factores ya no se comportan de una manera perfectamente competitiva, sino que se comportan con competencia imperfecta, ¿sí? Pero eso ya sería nuestro tema de la próxima clase, del próximo jueves. Así que no sé si hay alguna duda en función de esto que estuvimos viendo, desarrollando, alguna duda de lo que vimos en la clase, a lo largo de la clase, y si no hay ninguna duda al respecto, los invito a que traten de repasar, de volver a leer un poquitito lo que vimos, o de poder volver a escuchar la clase, aunque sea a velocidad más rápida. No me imagino lo que debe ser mi voz si me pasan a una velocidad más rápida. Debo ser mortal. Pero bueno, si quieren mirar un poquito de nuevo la clase o mirar las filminas para ver si se entiende, estaría bueno. De nuevo, ahí te comparto pantalla. No sé quién me pidió que comparte pantalla. No sé si es acá que querés que comparta o querés que baje un poquitito más. Lo voy a achicarlo un poquito, así entra todo. Ahí está.
Sí, a ver el chat, ¿qué me dicen? La del comienzo, las filminas, hacerlos como antes, y no sé, no las subo yo a las filminas. ¿Sabés de qué depende? Bueno, le voy a pedir a la profe si puede hacer como pequeñas capturas de pantalla. La del comienzo me dijiste. Bueno, no sé si es... Ay. Bueno, igual van a quedar subidas las filminas. Voy a ver si le pido a la profe Natalia que trate de sacar pequeñas capturas de pantalla y que las suba tipo archivo en distintas páginas, así se ve un poquito mejor. Eso le voy a recomendar a la profe. Estos igual son apuntes, ¿no? Por ahí queda medio todo rayado, pero bueno. Así que les agradezco entonces la participación en clase. Estamos en consulta vía foro para cualquier cosita que no haya quedado clara. Les pido que le peguen una mirada, que lean lo que vimos hoy, para que les resulte bastante más sencillo mirar, comprender la parte del mercado de factores cuando ya no hay competencia perfecta, y que va a ser entonces el tema que vemos la clase que viene. ¿Está bien? Bueno, chicos, terminamos un poco antes hoy. La verdad que por suerte, porque estuve mucho tiempo tomando examen y la verdad que estaba un poco cansada. Bueno, nos estamos viendo el próximo jueves. Quedo atenta a sus consultas en el chat y a sus avances en el estudio. Les dejo un beso grande y gracias por estar. Chao, chao.